Buenos días, bienvenidos todos y todas. Damos inicio a la Mesa de Historia de Género y de las Mujeres en México en el marco del 6º Coloquio Internacional. En esta mesa, los temas que se van a tratar son los de la diversidad sexual y los movimientos sociales, y nos acompañan Karina Bárcenas Barajas, del CIESAS Occidente, estudiante de doctorado. Nos va a presentar un trabajo intitulado La búsqueda de reconocimiento de la diversidad sexual en el campo religioso tapatío, una historia de encuentros y distanciamientos con el movimiento LGBT. También están con nosotros Sofía Argüello Pazmiño, estudiante del doctorado del Colegio de México, y va a presentar el trabajo La homosexualidad invertida, entre los discursos científicos y las estrategias políticas del Movimiento de Liberación Homosexual Mexicano 1968-1984. Y por último, tenemos el placer de que nos acompañe Berenice Pérez Ramírez, también estudiante del doctorado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos va a referir acerca del tema Movimiento Transgénero en México, revisión del proceso organizativo. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Karina Bárcenas Barajas. Okay. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Ok, perfecto. Es que creo que… ya está funcionando, muy bien. Bueno, pues como ya les comentaba Marco, yo les voy a presentar básicamente cómo ha sido esta búsqueda de reconocimiento de la diversidad sexual en el campo religioso tapatío. Lo que yo les voy a plantear, pues tiene que ver básicamente con vincular lo que sucede en Guadalajara desde 1983, que es cuando aparece el primer grupo que busca esta reivindicación dentro del campo religioso, con lo sucedido en Estados Unidos en 1968, que es cuando inicia esta búsqueda de reconocimiento justamente en Los Ángeles a través de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Entonces, básicamente voy a iniciar con estos vínculos. Y bueno, de entrada señalar que en 1983 es cuando inicia esta búsqueda en Guadalajara, cuando se empiezan a hacer mucho más visibles la diversidad de identidades sexuales y de género, y también cuando el movimiento LGBT empieza a tener como una presencia mucho más sólida, mucho más fuerte en la ciudad. Pero insisto, para entender este contexto, pues es necesario primero remontarnos a lo sucedido años anteriores y plantear justamente cómo es que inicia todo esto. Coloco el año de 1968 como un eje clave, porque es justamente en este año cuando surge la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Estados Unidos, estableciendo un parteaguas en lo que tiene que ver con la búsqueda de reconocimiento de la diversidad sexual, pero es necesario centrar este inicio de esta iglesia en un contexto mucho más amplio, es decir, situándolo entre otros acontecimientos clave que marcan la década de los 60 también, y que tienen que ver, por un lado, por ejemplo, con las distinciones entre sexo y género que se establecen justamente en esta década también, y que inician con los… pues sí, en el campo de la medicina, en lo que tiene que ver con las cuestiones de transexualidad, por ejemplo. También coloco como un eje clave lo que tiene que ver con la confluencia de distintos movimientos sociales, como el movimiento estudiantil, el movimiento feminista y el movimiento socialista. Esta confluencia de movimientos sociales pues también nos ayuda a entender cómo justamente en esta década, principalmente las lesbianas y los homosexuales, inician con esta reivindicación en la que también buscan la presencia dentro del campo religioso. Además de esto, coloco como otro eje central lo que tiene que ver con la secularización de la moral y la cultura. También en la década de los 60, a finales sobre todo, es cuando en los medios de comunicación masiva empieza la difusión de otros estilos de vida, por ejemplo, y esto también crea un parteaguas central para explicar cómo la moral empieza a tener distintos movimientos a como se había establecido anteriormente. En el caso concreto de Guadalajara, justamente en estos años es cuando las campañas moralizadoras que iniciaron en décadas anteriores, desde la década de los 50, empiezan a perder efectividad, y el papel de la Iglesia Católica pues también empieza a cambiar un poco, viéndolo desde la feligresía y no tanto desde la jerarquía. Guadalajara siempre ha sido un bastión del conservadurismo de los más importantes en México, y bueno, pues
habiendo planteado este contexto, voy a iniciar con lo que tiene que ver con esta búsqueda de reconocimiento, insisto, centrando como el punto clave el surgimiento de ICM, las santas uniones, que es los matrimonios entre personas del mismo sexo dentro de esta iglesia y que se consideran como un acto de protesta no violenta. Y bueno, de ahí considerar que un año después surge Dignity, que es otra organización que buscaba la reivindicación de la diversidad sexual dentro de la Iglesia Católica. Ahí sí hay que establecer una distinción con ICM, que si bien surge como una iglesia cristiana, la apuesta de Dignity se centraba básicamente en buscar esa reivindicación dentro de la Iglesia Católica, y Dignity se puede establecer como el antecedente más cercano de lo que en la década de los 80 en la Ciudad de México y en Guadalajara fue el Grupo Fidelidad, que tenía esta misma apuesta. En este contexto de ir creando un entramado de relaciones entre los distintos acontecimientos, habría que situar también en el mismo año de 1969 los disturbios de Stonewall, que también marcan un parteaguas en lo que tiene que ver con la búsqueda de reconocimiento de derechos para la diversidad sexual, todas las protestas políticas que de ahí se derivaron, y establecer justamente esto, ¿no? Que si bien hay un movimiento político que es el que cobra pues mucha mayor visibilidad en lo que tiene que ver con la diversidad sexual, a la par también hay una búsqueda de reconocimiento dentro del campo religioso a través de organizaciones o de iglesias más bien como ICM y de organizaciones como Dignity. En este mismo contexto de la década de los 60, 70, habría que considerar también el surgimiento de Integrity, que es una organización que surge dentro de la Iglesia Episcopal, que en México vendría siendo la Iglesia Anglicana, y que también tiene esta perspectiva inclusiva en la que las lesbianas y homosexuales pues pueden ser parte de la iglesia, ser parte de los rituales, y en ese momento sí no acceder ni siquiera a una bendición de parejas. Eso sucedió muchos años después. En este sentido también habría que considerar que Integrity pues no es como una perspectiva que se maneje de manera oficial dentro de toda la Iglesia Episcopal, porque dentro de la Iglesia Episcopal justamente el tema de la diversidad sexual siempre es uno de los debates más álgidos, ¿no? Si bien hay como una rama que está mucho más abierta, hay otra que se sigue manejando en una posición mucho más conservadora, pero pues desde la década de los 70, desde mediados de los 70, Integrity dentro de la Iglesia Episcopal también está haciendo todo este trabajo de reivindicación de la diversidad sexual. En el contexto mexicano habría que situar, por ejemplo, dentro de los acontecimientos fundamentales, el año de 1975, en el que tiene lugar la Conferencia Mundial por el Año de la Mujer en México, y que en este contexto es cuando se presenta la Declaración de las Lesbianas en México. Esto es fundamental también para explicar cómo el movimiento LGBT en México se asocia con otros frentes para esta reivindicación, y que tiene que ver justamente con las relaciones que se establecen con el feminismo por un lado y por otro lado con el socialismo. Estas relaciones también nos hablan o nos ayudan a entender, por ejemplo, la participación de lesbianas y homosexuales en distintas causas sociales que tenían que ver con la disminución en los salarios, con distintos frentes que se establecieron en ese tiempo y a través de los cuales ellos vieron una posibilidad de adquirir un papel diferente, ¿no? Si bien ni el socialismo consideraba la reivindicación de la diversidad sexual, las lesbianas y homosexuales en ese tiempo sí vieron a través de estas distintas causas socialistas una posibilidad de tomar un lugar diferente ante la sociedad. En el caso de México, pues consideraría también como uno de los aspectos centrales lo que tiene que ver con la primera movilización abiertamente gay en el año de 1978, y situar que en Estados Unidos, por otro lado, Troy Perry, que fue el fundador de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, ya había sido invitado a la Casa Blanca para discutir sobre el estatus de los derechos para lesbianas y homosexuales. En 1979 tiene lugar la primera marcha de la diversidad sexual en México, y en Guadalajara, mientras esto sucedía en Estados Unidos y en México, en Guadalajara en el año de 1981 se crea el primer movimiento de liberación homosexual por Pedro Preciado, que es uno de los principales
fue uno de los principales activistas de la ciudad. En estos años también tiene lugar la formación del Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra a través de su candidatura por el PRT. Y en Guadalajara posteriormente se crea el Grupo de Orgullo Homosexual, que es el punto clave para explicar el surgimiento del movimiento de la diversidad sexual en Guadalajara. Esto tiene lugar en el año de 1981. 2 años después se crea en Guadalajara el Grupo Fidelidad, que como les comentaba, es el antecedente más antiguo del que hasta ahora se tiene reconocimiento, en el que las lesbianas y homosexuales buscaban la reivindicación de la diversidad en el campo religioso, concretamente en la Iglesia Católica. Si bien su apuesta era en la Iglesia Católica, otro tipo de adscripciones cristianas también podían ser parte de Fidelidad, y la presencia de Fidelidad también es importante para explicar cómo se da justamente a través de la unión del movimiento de liberación homosexual el cruce de lo político con lo religioso. En estos años pues era fundamental crear un movimiento de liberación homosexual fuerte que tuviera una presencia mucho más amplia, y ahí, aun cuando Fidelidad era un grupo religioso, participaba completamente en lo que tenía que ver con la determinación de la agenda política que se llevaba a cabo en Guadalajara, organizaba reuniones con los distintos grupos activistas de la Ciudad de México y de Guadalajara. Entonces, estos vínculos entre lo político y lo religioso, insisto, son centrales para ir explicando esta lucha que se lleva a cabo en el campo religioso de manera mucho menos visible, pero que a la vez se entrecruza y se va tejiendo a la par de lo que tiene que ver con el movimiento político. En el año de 1985, cuando en Estados Unidos la Iglesia de la Comunidad Metropolitana ya es mucho más fuerte, cuando ya tiene presencia en otras regiones de América Latina y Europa, también se crea el primer grupo en Guadalajara. Esto es a través de una semana cultural que se organiza por Pedro Preciado y El Gol, en el que se invita a 2 representantes de ICM en la Ciudad de México a dar una conferencia sobre Biblia y homosexualidad. En esa conferencia hay varios interesados en crear una iglesia en Guadalajara, y así es como surge la historia de ICM en Guadalajara, que ha sido, yo lo llamo, una constante invisibilizada en esta ciudad, porque desde 1985 hasta la fecha ha tenido presencia. Es decir, es una iglesia que tiene más de 20 años de presencia en el contexto tapatío, pero que por el mismo peso que ha tenido la jerarquía católica en invisibilizar este tipo de prácticas religiosas y de iglesias, pues no ha cobrado la visibilidad que ha tenido en otros lugares. La presencia de ICM en Guadalajara también es central para explicar estos vínculos de lo político y lo religioso. ¿En qué sentido? En el hecho de que justamente cuando surge ICM en Guadalajara es cuando el SIDA, la epidemia del SIDA, empieza a dejar algunos de sus estragos más grandes. Entonces, en este sentido, la ICM, además de su papel como iglesia, también tiene un papel activista que se explica justamente desde su fundación como iglesia, y pues en este sentido toman como sus causas todo lo que tiene que ver con el apoyo al combate de la epidemia del SIDA, un posicionamiento muy claro contra el estigma y la discriminación, e insisto, pues estos son como parte de las tramas que se van tejiendo entre lo político y lo religioso. En el año de 1992 tiene lugar uno de los acontecimientos claves que justamente nos ayudan a explicar en el contexto de Guadalajara cómo se van moviendo 2 fuerzas fundamentales en esta ciudad. Por un lado, lo que tiene que ver con el conservadurismo. Ya les comentaba yo que Guadalajara es prácticamente una de las cunas más importantes del conservadurismo por todo lo que tiene que ver con el rol de la jerarquía católica, pero por otro lado, si tomamos en cuenta lo que ya les he venido señalando, pues también Guadalajara desde los 80s hasta la fecha se ha colocado como una de las ciudades con un movimiento LGBT mucho más fuerte. En el año de 1992 se había planteado que se realizara en la ciudad de Guadalajara el Congreso de la ILGA, sin embargo las distintas fuerzas conservadoras de la ciudad impidieron que esto se realizara y provocaron distintos enfrentamientos entre los grupos de la diversidad sexual y las principales posiciones políticas y de la jerarquía católica en la ciudad. Entonces, este acontecimiento, insisto, nos deja claro como estas 2 perspectivas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el frente conservador desde las jerarquías políticas y religiosas, pero por otro lado también lo que tiene que ver con un movimiento de liberación de LGBT muy fuerte, y que para estos años
tenía en su contra ya toda la carga y todos los estragos que había dejado la epidemia del SIDA. Para el 92, muchos de los principales activistas de la ciudad ya habían muerto a causa del VIH, del SIDA, otros más pues estaban devastados emocionalmente por las pérdidas de parejas o de amigos cercanos que habían tenido, y a la par se da que el presidente municipal de estos años, Covarrubias, también tomó una posición muy conservadora y muy represiva con lo que tenía que ver con diversidad sexual. A finales de la década de los 90, por ejemplo, se cierran todos los antros y bares gays en la ciudad. Entonces esto deja un movimiento muy debilitado, pero que por otro lado el papel de ICM como iglesia sigue estando muy presente en este contexto. E insisto, no solamente en el terreno religioso, sino también en todo lo que tenía que ver con acabar con el estigma y la discriminación. ICM como iglesia muchas veces se posicionó en la defensa de personas que eran corridas de su trabajo por el simple hecho de ser homosexual, salía ante los medios de comunicación a dar la cara en favor de todas estas personas, y pues esto iba ocurriendo en paralelo. Hasta el año de 1995 es que se puede considerar que hay un nuevo aire activista en la ciudad, y esto se debe a que surgen nuevos grupos para la diversidad sexual. En este tiempo hay un nuevo auge en ese sentido de que se crean distintas organizaciones de la sociedad civil, y ya no únicamente para homosexuales, sino también para lesbianas. Anteriormente la presencia de los hombres había marcado mucho este movimiento. Si bien hay una organización que es Patalatonal y ha sido de las más fuertes en la ciudad hasta la fecha, la presencia de los hombres siempre fue mayoritaria. Incluso en el mismo caso de ICM, en su formación estuvo integrada por 12 varones. Su pastor en ese momento, Tomás García, señala que esto tiene que ver mucho con el hecho de que las mujeres no siempre están dispuestas a reunirse con los hombres y que ellas más bien buscan sus propios lugares de confluencia. Esto fue cambiando con el paso del tiempo. Y bueno, aquí ya voy a pasar mucho más rápido a estas partes de la presentación para llegar a la última sección que me interesa destacar en este sentido, y que tiene que ver con colocar el año 2000 como un nuevo ciclo en lo que tiene que ver con activismo político y activismo religioso. En Guadalajara hubo una primera marcha, 2 marchas en la década de los 80. La tercera marcha de la diversidad sexual no se realiza hasta el año 2000. Entonces, en este sentido, el año 2000 es fundamental para explicar también la propia historia del movimiento LGBT en Guadalajara, y esto es así por lo que ya les había venido comentando, ¿no? Por un lado, la represión que tuvieron que enfrentar desde las posiciones políticas más conservadoras y de la jerarquía católica; por otro lado, con lo que tiene que ver con los estragos que dejó el SIDA en todas las organizaciones activistas y lo debilitado que quedó el movimiento en esos años. Y es hasta el año 2000 cuando tiene lugar esta tercera marcha, cuando se crean distintas organizaciones de la sociedad civil, y ahí se abren a otras posiciones. Por ejemplo, en este año surge la primera organización en Guadalajara para personas transgénero. Y en lo que tiene que ver con el campo religioso, la década del 2000 al 2010 también es central para explicar cómo se da una pluralización de ofertas. Hasta el año 2000, la única iglesia que seguía teniendo presencia en Guadalajara era ICM. En el año 2003 hay un movimiento interesante, y es también interesante que en este año la oferta se expanda de manera mucho más amplia. En el año 2003 se crea la Iglesia Ecuménica Transfiguración, que surge a través de liderazgos que habían sido parte de ICM, pero pues la apuesta de la Iglesia Ecuménica Transfiguración era tener una presencia menos activista que la que había tenido ICM hasta ese momento, y centrarse en otras áreas mucho más del desarrollo personal de su feligresía. A final de cuentas, la Iglesia Ecuménica Transfiguración se fusiona con otra iglesia que surge de ICM, y esto da como resultado que para el año de 2004 ICM tenga presencia a través de 3 iglesias: ICM Santa Cruz, ICM Guadalajara y la Iglesia Ecuménica Transfiguración. En el año 2003 también la parroquia anglicana de San Marcos hace mucho más latente su posición de inclusividad a la diversidad sexual, y esto tiene que ver mucho
con el pastor que llega a esta iglesia, el padre Manuel Sonora, quien es homosexual, y forma una feligresía para los hablantes del idioma español. Hasta antes del 2003, la iglesia anglicana en Guadalajara era exclusivamente para personas de habla inglesa. La creación de esta nueva comunidad para personas en español, pues también crea un movimiento dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia anglicana, en el sentido de que pues se hace de una feligresía también de personas homosexuales, lesbianas, y hasta el año 2010 realiza el ritual de bendición de parejas. En el 2010 se suspende por el sínodo que tiene la iglesia anglicana cada cierto tiempo y en el que se determina que la sociedad mexicana no está preparada para este tipo de bendiciones. Entonces, las iglesias anglicanas en México que realizaban este tipo de bendiciones de pareja lo suspenden, pero pues insisto, desde el 2003 hasta la fecha la parroquia anglicana es una opción más para la diversidad sexual. En el 2003 la Iglesia Católica Ecuménica de Cristo, que surge en Estados Unidos en el 97, tiene presencia en Guadalajara a través de uno de sus pastores, que anteriormente había sido uno de los líderes del movimiento LGBT más fuerte. Él deja su trayectoria política, conoce de esta iglesia, se forma como pastor y en el año de 2003 empieza a tener presencia esta iglesia en Guadalajara a través de él. Si bien esta iglesia, a diferencia de la anglicana y de ICM, no tiene rituales tan establecidos como las celebraciones dominicales, por ejemplo, con la afluencia de gente que pueden tener las otras dos iglesias, la Iglesia Católica Ecuménica de Cristo, a través de su sacerdote Rodolfo Contreras, pues sí realiza un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Él me comentaba las confesiones que ningún sacerdote católico quiere realizar, yo las realizo, los funerales a los que ningún sacerdote católico quiere ir, yo estoy ahí. Entonces, en ese sentido, pues también hay un despliegue de sus actividades importantes. En el año 2005 se crea la Iglesia de la Reconciliación, que anteriormente había sido también ICM, pero distintos conflictos políticos llevan a que el pastor y su feligresía se separen de ICM y creen esta nueva iglesia, Iglesia de la Reconciliación, que también tuvo presencia aquí en la Ciudad de México. Y finalmente la última opción, y que es una opción particular porque ya no es tanto religiosa sino espiritual, se crea con el Grupo Mandala. El Grupo Mandala es la única opción espiritual para la diversidad sexual en Guadalajara y ellos han señalado que su postura no está en centrarse tanto en lo que los separa por ser de distintas religiones o tener distintas afinidades con prácticas espirituales muy diferentes que van desde lo que tiene que ver con los ángeles, por ejemplo, las prácticas hinduistas, meditación, sino que más bien ellos se centran en lo que los une, en lo que les puede ir dando una unidad como grupo. Y pues bueno, con lo planteado hasta este momento y señalando que desde el año 2000 hasta la fecha el número de organizaciones para la diversidad sexual en Guadalajara también ha crecido muchísimo, como punto final me interesaría plantear que si bien la lucha política y religiosa que prácticamente surgen a la par, en nuestros días pues están mucho más autonomizadas, es decir, estas iglesias ya no tienen la presencia que anteriormente tuvieron en el trabajo de una agenda política, de la construcción de una agenda política como se vio en los 80s y en los 90s, sino que más bien hacen su trabajo ya dentro de lo que tiene que ver con la competencia religiosa únicamente, y por otro lado, los grupos de activistas pues también están mucho más separados de estas iglesias y sus apuestas en el campo político también toman una posición muy diferente en la que, por ejemplo, la búsqueda de la laicidad es un punto central y en ese sentido, insisto, es fundamental plantear cómo ahora estamos ante dos luchas mucho más autonomizadas, pero de las que es central reconocer este surgimiento en paralelo y en común. Y pues hasta aquí dejaré yo la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Cedo la palabra a Sofía Argüello Pazmiño. Gracias. Bueno, buenos días con todos y con todas.
Para empezar mi ponencia quisiera anotar 3 puntualizaciones importantes que son como antecedentes del trabajo que voy a presentar aquí. En primer lugar, quiero señalar que esta ponencia es parte de una pequeña parte de mi tesis de doctorado que versaba sobre un estudio comparativo sobre los procesos de politización de las identidades sexuales en 2 países, en Ecuador y México. Y quería ver cómo eran estos procesos de politización desde los inicios de la acción colectiva, desde la presencia pública de los colectivos y de las estrategias y de las acciones políticas hasta nuestros días. Este trabajo más general tenía como debate central la idea de que un fantasma ha salido del clóset. Como todos ustedes saben, en la última década hemos vivido procesos acelerados de consecución de derechos, demandas y negociaciones en torno a los derechos para la población de la diversidad sexual. Hemos sido partícipes como en países de América Latina, por poner algo más concreto, se han discutido y se han aprobado leyes de matrimonio igualitario, leyes de adopción, leyes de identidad de género, entre otras. Entonces, bajo este panorama un poco más reciente, pues ya a mí me interesaba ver cuáles eran los procesos que producían estas nuevas formas de consecución de derechos, que no estaban ahí solamente por una contingencia, sino que atraían un proceso histórico de producción de acciones específicas. Entonces, en este sentido, esta tesis más grande lo que quería ver es, siguiendo a Charles Ragin, quería ver las configuraciones causales de esos procesos sociales que producían estos cambios políticos y sociales. Y lo que quería ver entonces era cómo se habían politizado las identidades sexuales en 2 casos particulares y hacer un análisis de comparación. Un segundo punto que quiero señalar antes de empezar es que estaba yo guiada por mis intereses de índole sociológico, que querían probar un modelo analítico y un modelo metodológico para entender la relación entre política y sexualidad. Y como ya les había dicho, bajo una mirada procesual, bajo el paraguas más amplio de las teorías de la acción colectiva, las teorías de los movimientos sociales, las teorías feministas y los estudios de género. Y por supuesto hacer un trabajo, discutir con trabajos más locales que se han producido sobre todo en México, que en Ecuador es mucho menos la producción académica sobre este tema, y poder construir un modelo que pueda permitir hacer este análisis. También partía de 2 hipótesis. La primera es que no hay un movimiento social, sino que hay procesos de politización de las identidades sexuales, que los actores tienen como estrategias, los actores sociales tienen como estrategias políticas su propia identidad. En un momento puede ser vista esta estrategia política como movimiento social, en otro momento histórico como organización, en otro momento como sociedad civil, etcétera. Y otra hipótesis que lleva este trabajo es que no hay una identidad fija ni esencialista, recuperando todos los debates feministas en torno al tema de la identidad, pero tampoco hay una identidad fluida y que se desdobla al infinito, sino que más lo que me interesaba estudiar era los procesos de producción de identidades y los procesos de identificación. Bueno, y finalmente lo que quiero señalar, y creo que esto es lo más importante, es que este ejercicio comparativo me permitió poner a prueba mi modelo teórico y mi modelo metodológico y sobre todo reflexionar sobre la producción de datos y acceso a las fuentes. Y quiero resaltar esto porque al ser un trabajo comparativo, cuando me encontré en el caso mexicano las diferencias temporales con el caso de estudio ecuatoriano y con el boliviano que había estudiado previamente, me trajeron muchos problemas metodológicos. Primero porque el caso de Ecuador y también el de Bolivia, los orígenes de los procesos de politización de la sexualidad no normativa data de los mediados de la década de los 90, y en México, como ya lo explicó aquí nuestra compañera, empieza alrededor a finales de los 60. Entonces, obviamente para muchas historiadoras que están aquí, historiadores, 3 décadas puede ser nada, pero para mí era muchísimo. Era muchísimo en tema de producción de fuentes y de proceso de comparación. También había un sesgo aquí de tema disciplinario, como estos procesos en los que había yo estudiado anteriormente
hacía yo más entrevistas desde mi posición de socióloga, más entrevistas a informantes clave, entrevistas a profundidad. Quise dejar de dar mucha voz a los actores y validarme de otro tipo de fuentes que puedan contrastar esas memorias y esas épicas hazañas que los militantes, activistas podían contar. Entonces, revisé otras fuentes como muchos periódicos que en México fue un trabajo muy largo, también revistas, archivos organizativos que en México existen y que no se pudieron, por ejemplo, producir en Ecuador, ponencias de los activistas en distintos espacios, flyers, etcétera. Después de esto voy a comentar algunos hallazgos que yo tengo. Y cuando presento en la ponencia esta idea de los discursos científicos y las estrategias políticas del movimiento de liberación homosexual, es porque me topé constantemente con el tema de cómo estos discursos científicos permeaban el activismo de esa época. Es un hallazgo inesperado que encontré en el transcurso de mi investigación. Hay dos puntos importantes que quiero resaltar. Por un lado, que existía una serie de discursos, llamémoslos autorizados, de estigmatización, de producción de verdad sobre sexo, como diría Foucault, ¿no? Esa verdad de sexo se producía a partir de discursos autorizados que estaban específicamente concretados en los discursos científicos y en los medios de comunicación, que eran los que se encargaban de divulgar estas formas de estigmatización. Y obviamente aquí también siguiendo a Foucault podemos ver cómo esos discursos científicos sí producían formas de administración, control y clasificación de las poblaciones homosexuales, o sea, esta idea de la enfermedad, de la normalidad, de no estar dentro de la norma sexual heteronormativa, estaba latente en el tema de los discursos científicos. También quiero resaltar aquí algo, tal vez también por mi poco expertise con el tema de la historia, por el tema de cómo acceder a las fuentes y porque sobrepasaba el tema mis lineamientos que yo quería estudiar empíricamente, no pude hacer un análisis detallado sobre cuáles eran los específicos discursos científicos de la época, porque hay muchísimos, discursos psicológicos, psiquiátricos, endocrinólogos, etcétera. Entonces, creo que eso hay que anotarlo. Y por otro lado, como un segundo punto importante que es relacionado al anterior, que existía, como ya aquí lo mencionó la compañera, una naciente militancia homosexual y lésbica, muy marcada por una élite intelectual de la época, que trataba de construir una identidad de estrategia homogénea, pero que sin embargo en ella se dejaban ver disputas internas en torno a las identidades. ¿Sí? Estas disputas básicamente estaban diferenciadas con las riñas que se podrían ver entre la militancia homosexual versus la militancia lésbica, pero sobre todo de la militancia homosexual masculina con las identidades feminizadas, ¿sí? Travestidos, bonitas, chichifos, jotos, etcétera. Es también importante rescatar que en esta relación es paradójica y contradictoria, porque aunque los discursos científicos eran unos discursos estigmatizantes, también servían para que los actores y los actores colectivos, la militancia y los activistas, generen un contradiscurso a partir de esos propios discursos científicos. Y eso es, creo que, un paso importante. Pero también servían para diferenciar esos conflictos internos de la identidad homosexual, ¿sí? Ya vamos a ir viendo más adelante por qué. Entonces, cuando yo analizaba los periódicos y todas las fuentes, me encontraba con muchísimas cargas estigmatizantes respecto a la homosexualidad, el tercer sexo, son unos anormales, etcétera, etcétera. Todos estos discursos eran divulgados por los medios de comunicación. En este sentido, el movimiento de liberación homosexual comenzó a hacer una campaña contra información para poder poner un soporte a esas formas de estigmatización latentes, que además se veían evidenciados ya, como ustedes podrán ver, en formas de represión estatal como las racias, en arrestos, torturas, etcétera. También creo que es importante señalar algo aquí que lo dejo abierto como preguntas para futuras investigaciones, es que esta militancia naciente, al ser una élite con capitales sociales acumulados de todo tipo, tenía mucho acceso a diferente tipo de literatura, estaba totalmente cerca de
de todo lo que sucedía en Estados Unidos. Los repertorios de acción del movimiento de liberación homosexual en Estados Unidos se contagiaron velozmente en México, lo que no sucedió en otros países como en Ecuador, que es el caso que estudio. Y eso permitió que haya un acelerado proceso de divulgación de todos estos discursos a partir también de la propia militancia. Entonces, por ejemplo, algo clave que hay que señalar es la presencia de Nancy Cárdenas, una de las primeras militantes lesbianas que promovió todo el tema de la reflexión en torno al activismo de la diversidad sexual en la época. Entonces, esta militancia se reunía en su casa, leía artículos especializados, hablaba sobre la homosexualidad, etcétera, etcétera. Esto creo que es un preámbulo importante para poder comprender todo este posterior proceso de contrainformación que ya se va dando más de inicios de los 70s. Hay varios temas que en torno a los discursos científicos que me gustaría topar, pero voy a resaltar dos eventos que me parecieron muy importantes en los documentos que vi. El primer evento fue la presentación de una ponencia, una presentación de un militante, presentó una ponencia en el foro abierto del segundo encuentro de la Red de Nuevas Alternativas para la Psiquiatría en septiembre del 78. O sea, era un espacio que estaba ahí y que aprovechó la militancia como una estrategia para poder tener este discurso contra información. En esta ponencia titulada Un punto de vista sexopolítico sobre la homosexualidad, se planteaban algunos puntos importantes. Primero, el papel del cuerpo y su diferencia sexual dentro del universo de la sexualidad humana. Segundo, el papel de las instituciones como la familia, la iglesia, la escuela en producir formas de dominación sobre esos cuerpos sexualmente diversos. Tercero, una crítica al término normalidad, que es un tema latente respecto a la sexualidad. ¿Cuál es esa verdad de sexo? ¿Cuál es esa sexualidad normada? Tenía mucho que ver con desmantelar esta idea de normalidad. Y finalmente, la necesidad de emplear la palabra homosexual solo como un recurso de comunicación, rechazando sus implicaciones de enfermedad, perversión, delito, etcétera. También es importante ver que en esta ponencia se rescataron herramientas de legitimación científica que recogían aportes de psicoterapeutas como Alexander Lowen, William Rich y Fritz Perls. El segundo episodio que quiero resaltar aquí es una carta dirigida al periódico 1+1, una carta dirigida por un grupo de activistas, dirigida al periódico 1+1 el 30 de julio de 1979. En esta carta se advertía sobre algunas consideraciones en torno a ciertas operaciones de cambio de asignación de sexo que se estaban efectuando en la Ciudad de México. Un extracto de la carta dice lo siguiente: que las operaciones de cambio de sexo médicamente son necesarias solo cuando existe una malformación genital externa o interna, de carácter congénito. En esos casos, los pacientes son sometidos a cuidadosos estudios durante años, a tratamientos previos, a terapias de cuidados de adaptación que incluyen una o varias intervenciones quirúrgicas que ajustarán el sexo biológico de la persona con la sexualidad que psicológicamente se le ha formado. Otro es el caso de los llamados cambios de sexos en adolescentes y jóvenes homosexuales que se presentan actualmente en nuestro país en cantidades alarmantes. Tenemos cifras aproximadas extraoficiales de más de 2,000 casos. Y que no son más que auténticas carnicerías fomentadas por un puñado de médicos mercenarios y sinvergüenzas quienes se han enriquecido a costa de la opresión de los homosexuales, ya que ninguna de las víctimas de estos fraudes realmente requiere este tipo de operación. El argumento que hace caer a compañeros homosexuales en manos de estos doctores Frankenstein es creer que llevan dentro una mujer y que la castración les hará convertirse en mujeres. Como les dije, no voy a ahondar aquí en toda la información respecto a los discursos científicos porque me sobrepasó, pero creo que estos dos eventos detallan algunos conflictos importantes que hay que resaltar. ¿Por qué era importante para la militancia del movimiento de liberación homosexual de la época operar contra estos discursos? Primero, obviamente, porque eran discursos estigmatizantes que debían tratar de ser frenados porque daban no solamente formas de estigmatización crueles a esas personas, sino porque se socializaba en la sociedad, en toda la sociedad. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que, sobre todo,
estar en contra de estos discursos o operar por estos discursos significaba para la militancia homosexual masculina librarse de un estigma muy fuerte que no se encontraba tanto en las mujeres lesbianas. Era esa estigma de la homosexualidad en referencia a esos homosexuales, entre comillas, lúmpenes, como lo llegué a ver en los archivos, que no parecían hombres, que eran biológicamente hombres, pero no parecían hombres, que eran travestidos, que se vestían de mujeres, que aparentaban ser una dama, etcétera, etcétera. Esa era una carga estigmatizante muy fuerte para los militantes de la época. Entonces, la idea de la homosexualidad dejaba aberturas en torno a esas identidades feminizadas que estaban representadas por estos homosexuales lúmpenes, que ya les había dicho, y que a mí me llamaron mucho la atención para hacerme preguntas sobre qué tipo de transversalidad de género y clase cruzaban ese tipo de militancias. Porque a los militantes homosexuales les hacía ruido que esta estigmatización pase por verlos como una identidad feminizada. Y también, obviamente, porque la clase marcaba, porque quienes estaban vestidos así generalmente eran personas que practicaban el trabajo sexual, que eran de estratos populares, obreros, etcétera. En este sentido, en lo que quiero poner atención es siguiendo a Butler, es en esta compulsión de género que sobrepasa el tema de lo heteronormativo. O sea, quiero poner atención en que esta compulsión binaria entre lo femenino y lo masculino, entre el hombre y la mujer, también están permeados de estas formas de identidad sexual no normativas, ¿sí? También algunas cosas que quisiera ya señalar como conclusiones es que este tema de clase que yo les venía diciendo, la militancia tenía acumulados capitales sociales, económicos o culturales muy altos que les permitía poder hacer este tipo de acciones y estrategias, y que les permitía situarse en un lado distinto de estos otros homosexuales diferentes. Algunas cosas también que quiero decir es que hay que hacer análisis más detenidos sobre los personajes que formaron parte de estos primeros indicios de acción colectiva. A mí me gustaría, bueno, no pude, pero hacer un trabajo sobre la historia de Nancy Cárdenas, que creo que también pasó su militancia como mujer lesbiana, también fue trastocada por el tema de las disputas con las identidades homosexuales, que en algún momento la llegaron a decir incluso Nancy Cadenas. También creo que hay que hacer trabajos que sobrepasen esta relación entre sexualidad y política, y que estudien el tema de cómo la ciencia produce estos discursos de verdad, que en el campo de la sexualidad no están todavía abordados. Para terminar, quiero decir que al final de mi trabajo me llegó un estudio muy interesante de un colega que se llama Fabricio Guerrero, que él hace historia de la ciencia y de la historia de la ciencia homosexual, en el que él analiza el caso de un estudio experimental que se realizó en homosexual en el año 53 sobre cambio de sexo. Y creo que esto lo quiero dejar como una ventana abierta para futuros trabajos posteriores. Y quiero señalar un extracto de la ficha médica del paciente, ya para terminar, para que ustedes se queden con algunas preguntas sobre estas disputas en tema de la identidad, estas compulsiones binarias que a pesar de que están dentro de identidades no normativas, siguen reproduciendo en la norma, y que creo que debemos estar atentos a eso. La ficha médica dice lo siguiente: J.O.R., de 21 años de edad, sexo masculino, célibe, originario de Veracruz, empleado comercial, que llega a consulta externa en el mes de noviembre de 1952 con molestias consistentes en evacuaciones mucosanguíneas y tinesmo, diagnosticándose y tratándose una colitis amibinia. Desde el primer momento llaman la atención su aspecto, movimiento, psiquis y expresiones feminoides. Abordándose el caso clínico de acuerdo con estas manifestaciones a petición del paciente. Desde la época que recuerda, muestra franca tendencia a reunirse con las niñas, rehuyendo a los varones, con inclinaciones propias de aquellas, gustándole jugar a las muñecas, a la comidita y a la mamá. Se le señaló en la escuela como manerado. En la adolescencia imita las costumbres y hábitos de sus hermanas.
Se ocupa de las labores domésticas, encontrando placer en la confección de menús, lavado, planchado y costura. Actualmente gusta del cuidado y embellecimiento personal. Viste con delicadeza el ropaje masculino, aunque un tanto afectado y llamativo. Admite su deseo de vestir ropa femenina y adornarse con alhajas. La inclinación de su líbido es hacia su propio sexo. A los 13 años realizó su primer acto homosexual en el que desempeñó el papel eminentemente pasivo, con un individuo al que describe como varonil, alto, fornido y bien parecido, mismo del que se encontraba satisfecho por haberle encauzado en su dirección sexual a la actitud femenina, que le provocaba un sentimiento de voluptuosidad, sintiéndose protegido en su presencia. Sus actos sexuales se repitieron siempre buscando la protección masculina y con una frecuencia aproximada de 2 o 3 por semana. No hay antecedentes de erección del pene y, por lo tanto, de experiencias onomásticas. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, el endocrino y el digestivo se manifiestan con las alteraciones antes dichas, los otros aparatos sin datos significativos. Como terapéutica empleada se señala la psicoterapia y la hormonoterapia masculina sin resultados favorables. JOR tuvo 6 operaciones en las que se le cortaron los testículos y se le puso como vagina una parte de su intestino delgado. Los dejo como un tema abierto para ver cómo se generan estos temas de reproducción de estructuras de género y de la sexualidad en el caso de las identidades sexuales. Gracias. Gracias, Sofía. Y es el turno de Bernice Pérez Ramírez. Buenos días. Lo que voy a presentar a continuación es resultado de mi trabajo de campo en maestría, del trabajo más reciente que he hecho de mi investigación doctoral y, de algunas experiencias de personas que he conocido a lo largo de estos años, varias de ellas activistas, y de la producción académica que se ha generado sobre el tema desde los 90. Estoy consciente de que habrá datos y experiencias que no estén, por supuesto, en esta recopilación. Algunos autores consideran que los 90 marcaron el periodo donde surgió un activismo transgénero. Walchins, en 1997, hablaba de políticas transgénero para referirse a un pensamiento nuevo que explicaba la identidad y las políticas en un nivel más allá del género asignado en el nacimiento. Para el caso de México, como mostraré, a finales de los 90 hay un florecimiento tanto de colectivos que se denominan trans, como de artículos, tesis, libros sobre el tema. Hago un corte más simbólico que real en el 2008, cuando ocurre la reforma legislativa que posibilita a las personas trans hacer el cambio registral de su nombre y sexo. Entiendo por movimiento transgénero o movimiento trans una red heterogénea de colectivos y grupos organizados en torno a problemáticas, demandas y planteamientos de personas que no se adscriben y o no desean hacerlo a las normativas binarias del género. No me refiero a que tengan acuerdos tácitos, por tanto, no parto que exista necesariamente una agenda en común. Hago especial énfasis en la presencia cada vez mayor, digamos, de personas vinculadas por experiencias trans que reflexionan en torno a estas subjetividades. A mediados de 2007, cuando realizaba el trabajo de campo de maestría, emergía reiteradamente la idea de que no había un movimiento trans, eso me informaban las personas con las que yo platicaba, que no había un movimiento trans, porque dentro de los colectivos existía mucho desacuerdo y había división. Sin embargo, había algunas personas que me mencionaban hechos que podían evidenciar los orígenes de un incipiente movimiento trans. Yo identifico 3 momentos. Por un lado, la inserción de la T en el acrónimo de la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México. De acuerdo con Angélica Risco, en 1997, el Grupo EON propuso que en la marcha se anexaran los términos travesti, transgénero y transexual. Otro momento que se me mencionaba era la mayor presencia de personas trans en espacios públicos e instituciones. Se mencionaban 2 casos específicamente, el caso de Gloria Hassel Davenport, que en febrero de 2006
Había sido designada como jefa de departamento de contacto con organizaciones civiles en Sencida. Y el caso de Angie Rueda, quien trabajó en el área de orientación sexual e identidad de género del CONAPRED. Otro punto era la creación de colectivos para personas trans y o con temáticas trans, porque no necesariamente, por ejemplo, para familiares de personas trans. El primer colectivo que yo encuentro registrado en un artículo en el 2000 es el de Shakiras, en Ciudad Juárez, creado a finales de los 70s y los 80s. Para el caso del DF, es en los 90s cuando se abren distintos espacios. Señalo los nombres que se escuchan con mayor frecuencia hasta el 2007. Estos grupos tenían distintas funciones u objetivos. En el caso de Shakiras, Gema, Grupo Unión y Transgénero México, eran mujeres trans dedicadas al trabajo sexual. El grupo era una red familiar laboral que habían establecido las propias integrantes. En el caso de EON, Crisálida, Transgénero México, en el caso de EON, Crisálida, Xomeshi y Gente, eran de corte reflexivo y terapéutico. TVMex y el lugar de Rochelle funcionaban como espacios de encuentro, principalmente. Disforia de Género era una página web de consejería, entre comillas, que era un referente importante para las personas trans. También funcionaba como espacio de encuentro. Humana Nación Trans y Frente Trans eran colectivos que buscaban principalmente la incidencia política. Por otro lado, en los artículos, libros y tesis, queda manifiesta la multiplicidad de términos que tienen las personas para autonombrarse. Locas, vestidas, en muchos casos homosexuales, vestidos, etcétera. Y las formas en que las y los investigadores abordaban esta condición. Por ejemplo, que se menciona casi en todos los estudios la cuestión del trabajo sexual como un espacio laboral para las personas trans, pero se le denomina como trabajo sexual masculino. Todos los escritos coinciden en señalar que la población trans es especialmente violentada y marginada, aún en los casos que señalan Miano, Pérez Castro y Cosío y Fernández, donde la puesta en escena de nuevas formas de relacionarse entre hombres y con las mujeres de una comunidad parece no implicar marginación. Estos desplazamientos ocurren en condiciones muy peculiares. Saliendo de esos espacios físicos o temporales, la situación de la población es precaria, especialmente en el ámbito laboral. El primer intento por impulsar una ley de identidad fue en 2006 por Inti Muñoz del Partido de la Revolución Democrática. Y las activistas que participaron o que estaban en discusión con Inti Muñoz eran Silvia Jiménez, Rochelle y Hazel Davenport. La segunda vez que se intentó impulsar una ley trans fue en 2007 por David Sánchez Camacho, también del PRD, y aquí el Frente Trans participó activamente. De hecho, el Frente Trans se creó con ese fin, con el fin de impulsar este segundo intento. En 2007, en diciembre de 2007, parte de la comunidad del DF acude al llamado del Partido Socialdemócrata para elaborar una ley de identidad trans, tomando como referente lo ocurrido en España meses antes. En España se aprobó en marzo del 2007. El llamado del PSD parecía conveniente, tanto para los colectivos trans que avisoraban un avance sin precedentes en México, como para el partido, que sumaría a su imagen socialdemócrata. Las negociaciones duraron poco con el PSD y por desavenencias que son poco claras entre las personas que participaron en la reforma, activistas y desde el partido, finalmente el coordinador del PSD, Jorge Carlos Díaz Cuervo, no continuó impulsando la ley y esta se redujo solo a una propuesta a la reforma, se redujo a una reforma del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles que llevó la diputada del PRD, Leticia Quesada. Finalmente, el 29 de agosto de 2008, se aprobó la reforma casi en su totalidad, excepto por las cuestiones de salud que no fueron aprobadas. Estas medidas tenían que ver con que los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación sexual se realizaran en instituciones públicas de manera gratuita. Con la reforma, el procedimiento que se realiza se denomina Juicio Especial de Levantamiento de Acta por Reasignación para la Concordancia Sexogenérica.
Como parte de este proceso se creó una red que Erika Sandoval menciona como Red de Trabajo Trans en el DF, en el que participaban alrededor de 7 organizaciones y 10 especialistas. La participación de médicos, sexólogos, terapeutas y abogados fue primordial para la elaboración de esta reforma. La modificación al Código de Procedimientos Civiles del DF entraron en vigor el 24 de noviembre del 2008. Una cuestión interesante es que se afirmó la existencia de un movimiento trans después de la reforma. Y ello, desde mi punto de vista, generaba riesgos. Por un lado, que las demandas de los grupos trans se limitaran a los intereses del PCD o PRD después, y esta puede ser una de las razones por lo cual los avances en salud no fueron aprobados. Algunas activistas mencionan que la propuesta original era demasiado avanzada para el PCD. Y, por ejemplo, en las primeras discusiones, cuando se propuso las modificaciones para salud, el PCD dijo que no era viable porque no iban a pasar en el cabildeo. O el hecho de que la propuesta no apuntara a ley y solo se quedara en reforma, ya que para el PRD resultaba más factible por su preponderancia en la Asamblea Legislativa. Hay algunas voces dentro del movimiento que señalan que la reforma en realidad fue producto de negociaciones de solo algunas personas. En ese sentido, para mí el riesgo era qué pasaría con el movimiento después de la reforma. La aprobación de la reforma significó un avance para los colectivos trans, ya que existe un apartado en el Código de Procedimientos Civiles del DF que permite el cambio registral del nombre y sexo elegido por la persona. Estos cambios no se anotan marginalmente en el acta de nacimiento original, sino que se elabora, bueno, esto se hace ya antes, ahora se elabora un acta de nacimiento nueva. El fallo del juez o jueza no es discrecional. Si la persona cumple con los requisitos, el juicio tendría que ser favorable, y el costo disminuyó al menos en un 50% de descuento, el costo por el juicio. Sin embargo, está el hecho de que no impactó a todos los colectivos trans. Primero, solo aplica al DF, y existe desinformación en sectores alejados de los circuitos de activismo. Es un proceso costoso, alrededor de 30,000 o 40,000 pesos. Según el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, dependencia del gobierno del DF, afirma que este proceso puede ser barato si las personas acuden con un abogado o una abogada de oficio y si contratan especialistas sensibilizados en el tema para que no les cobren por los peritajes. Sin embargo, algunas personas me han comentado que es poco usual que se contrate a un abogado o una abogada de oficio porque lo que quieren es acelerar el proceso, y siendo una abogada o abogado de oficio, bueno, se tardaría más. Además, me dicen que los especialistas difícilmente elaboran peritajes gratuitos e incluso cobran por su asistencia a las audiencias. En un primer momento, este avance parecía desarticular al movimiento, en tanto la agenda se había alcanzado. El giro de tuerca fue el impacto de la campaña internacional contra la patologización de las identidades sexuales no normativas, porque fue un elemento clave para cuestionar que en la reforma de 2008 los peritajes sean un requisito indispensable, estableciendo desde el saber médico y psiquiátrico en un marco jurídico que la persona en cuestión padece disforia de género, así como el hecho de que estas instituciones tienen que dar el aval para que una persona pueda hacer el cambio registral y que los especialistas hayan aprovechado el trámite jurídico para cobrar por sus servicios. A lo largo de estos 5 años, las voces que señalan las deficiencias de la reforma han aumentado. La organización Prodiana señala que los datos recabados muestran el poco éxito de la reforma. De 2008 a 2012 se han llevado aproximadamente 150 juicios. Si bien los términos de la reforma son cuestionables, me parece que la virtud del proceso fue que generó o intensificó otros procesos. Los colectivos trans después de la reforma han trabajado en un nivel distinto del legislativo. Un aspecto destacado es que el proceso de reforma permitió que la comunidad trans en el DF, aunque no exclusivamente, se conociera. Había mucho entusiasmo por participar, hacerse visibles y comenzar a armar una agenda en común. Esto inevitablemente traería problemas porque justo al conocerse y sentar posturas, se marcaron rupturas y desacuerdos. Las personas y los colectivos irían definiendo sus posiciones en distintos temas. Estos conflictos no pueden ser adjudicados únicamente a desacuerdos racionales o de opinión.
Dentro de la comunidad trans también permea la competitividad y hay disputas. Lo menciono porque son elementos que se resaltan mucho, pero que yo pienso que van más allá de personalidades o de carácter. Me parece que indican cuestiones más subjetivas y del contexto en el que estos colectivos se desenvuelven. Otro hecho que se visibilizó después del 2008 fue que se multiplicaron los colectivos trans en todo el país, especialmente fuera del DF. Se fortalecieron algunos que ya existían e incluso otros se constituyeron legalmente. Estas agrupaciones tienen como interlocutores ya a instituciones, gobiernos y financiadoras. Me parece que en este punto es muy útil mirar hacia el movimiento feminista, quien tiene camino recorrido en relación a las disputas por los financiamientos y esto con la relación de la autonomía del movimiento. También se han incrementado los espacios virtuales en los que participan personas trans. Se han profundizado los lazos con la academia y algunas disciplinas, especialmente la sexología. Los artículos, pero principalmente las tesis, abordan lo trans de manera muy focalizada. Se expone las distintas formas en que las personas sostienen su cotidianidad a pesar de las dificultades sociales, económicas o institucionales que enfrentan. Sin embargo, también se hacen evidentes los problemas para organizarse más allá de los círculos inmediatos, establecer fuertes vínculos con sus pares y confrontar prácticas institucionales. Cabe decir que aunque existen especificidades, enfrentan problemáticas comunes y difícilmente podrán contestar a esas especificidades en solitario. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurre en Saltillo, Coahuila, donde el año pasado se llevó a cabo el segundo encuentro trans del norte. Es decir, no ha habido un encuentro transnacional, solamente existe ese, que es muy importante, pero lo que yo observé es que termina siendo una acción impulsada por una o dos personas, no hay un colectivo, no hay una red que trabaje ahí. O lo que ocurre en Monterrey, el crimen organizado aprovecha que la mayoría de mujeres trans se dedica al trabajo sexual para cobrarles piso, se han incrementado las violaciones hacia ese sector. Lo que pasa también en Puebla, desde hace un par de años las agresiones físicas y los asesinatos se han incrementado. En Oaxaca existe una división generacional entre los grupos que se identifican más con la figura del mushe y los grupos que ya empiezan a estar más vinculados con todo este discurso de lo trans. Y en el DF, bueno, son también muy sabidas las desavenencias entre grupos y activistas. Considero que entre las discusiones pendientes está reestructurar el avance legislativo de 2008 y avanzar hacia una ley federal, reflexionar e impulsar una agenda desde la despatologización, poner en tela de juicio la medición y ordenación de los cuerpos a partir de normativas genéricas que solo conciben lo femenino y masculino como prevalente, estrategias para abatir la violencia y especialmente los asesinatos a personas trans, lo que tiene que ver con la salud, si bien con la reapertura de la Clínica Condesa se implementó un programa de atención aquí en el DF, no es para nada un asunto concluido. Por un lado hay discusiones en torno a que sea una clínica especializada de VIH donde atiendan a personas trans, equiparando VIH y trans, y por otro lado se cuestiona que esta crítica sea un doble estigma para quienes efectivamente son trans y son portadoras de VIH. Bueno, además cabe decir que esto solamente existe en el DF, en el resto del país no. La transformación corporal a base de hormonas, aceites industriales y supuestas cirugías de reasignación sexual ponen en riesgo su salud y sus vidas. Recientemente es que algunos grupos empiezan a situarlo como un tema de discusión. La participación activa de varones trans, también recientemente es que han surgido chicos que exaltan vivir su masculinidad en un cuerpo femenino, han puesto sobre la mesa el tema de salir del closet y posicionarse en el activismo junto a sus compañeras. Están surgiendo voces jóvenes que toman distancia con posicionamientos de activistas consolidadas y también se enfrentan a nuevos retos y contextos. Finalmente, no menos importante, me parece que el tema de generar alianzas es algo que también está pendiente. Gracias. Gracias, Berenice. Ahora me va a permitir hacer unos breves comentarios antes de ceder la palabra al público. Lo que tienen los tres trabajos aquí presentados en común es que abordan diferentes procesos de politización de las identidades sexuales como resultado de
la disputa de diversas dominaciones, exclusiones y estigmatizaciones que han sido desafiadas ya sea por las personas transgénero en la Ciudad de México, los creyentes homosexuales en Guadalajara o los integrantes del Movimiento de Liberación Homosexual Mexicano también en el DF. Los actores de estas politizaciones han utilizado distintas estrategias en sus luchas, ya sea, por ejemplo, a través de disputas jurídicas para reformar el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal o por medio de campañas de información en contra de los estigmas pseudocientíficos y prejuicios de sentido común en contra de la homosexualidad difundidos en los medios de comunicación, o finalmente la fundación de iglesias cristianas en las que se puede expresar y vivir la fe legítimamente desde la diversidad sexual. La diversidad de contextos, actores involucrados, alianzas, oposiciones y espacios de lucha no permite reducir, como se puede ver en estas tres ponencias, el análisis del fenómeno a una lógica explicativa única ni a un marco teórico exclusivo. Por otro lado, resulta interesante el hecho de que el movimiento LGTB se explora en nuevas dimensiones y espacios. En primer lugar, hay que destacar el esfuerzo por empezar a reconstruir la historia de los grupos transgénero, aún sea con una sobrepresentación del estado del arte, como lo hace Berenice Pérez Ramírez, cuyo trabajo nos señala lo poco que sabemos sobre el tema y la necesidad de ampliar nuestras líneas de investigación. Asimismo, el trabajo de Sofía Argüello Pazmiño apunta las relaciones conflictivas entre el movimiento de liberación homosexual y los medios de comunicación, tema también poco explorado que merecería ampliarse a la observación de los medios electrónicos y su construcción estigmatizante de la identidad homosexual. Y finalmente es de celebrarse que se estudie al movimiento gay en otros espacios geográficos, sociales y culturales diferentes a los de la capital del país, como hace Karina Bárcenas Barajas, y aún más abordando problemáticas casi desconocidas como la iglesia de la comunidad metropolitana. En una mesa dedicada a la diversidad sexual y al movimiento social, me gustaría hacer algunos comentarios justamente sobre el segundo concepto que, salvo en el caso del trabajo de Sofía, no se problematiza en sus usos y alcances. Uno de los peligros teóricos metodológicos que se corren cuando se estudian sujetos subordinados y marginales es el de idealizarlos. Esto puede suceder ya sea por utilizar nociones de sentido común o bien conceptos y marcos teóricos sin mayor vigilancia epistemológica. Así, por ejemplo, es frecuente encontrar muchos estudios simpatizantes políticamente con las luchas indígenas en los que se parte del supuesto de que los indígenas se caracterizarían por privilegiar lo colectivo sobre lo individual, mantener relaciones no instrumentales con la naturaleza o poseer una sabiduría especial, entre otros. Al proceder así, se les esencializa, es decir, se les trata como un dato y no como un proceso, se les excluye de la historia y se les aborda como un sujeto homogéneo, sin diferencias e intereses internos diversos y en donde no privan relaciones de poder. Pero utilizar nociones de sentido común no es la única manera de desconocer la complejidad de dichos sujetos. También sucede lo mismo si, de modo no controlado y acrítico, se echa mano de teorías y conceptos para observarlos sin considerar realmente su particularidad. Así sucede con frecuencia cuando se denomina a un colectivo como movimiento social. Es el caso del movimiento transgénero que nos presenta Berenice. En el mejor de los casos, la palabra movimiento es una categoría nativa del propio grupo, una manera de autodefinirse de los grupos transgéneros. En este sentido, debería entendérsele como una apuesta política para crear performativamente algo que no existe como tal, pero conviene presentarlo así para alcanzar cierta visibilidad y determinados objetivos políticos frente a un conjunto de aliados y adversarios sociales y políticos. En este caso, la primera tarea del investigador o investigadora consiste en distinguir analíticamente los discursos de los sujetos de sus prácticas, su sentido y el contexto de relaciones sociales y políticas en los que se inscriben. En mi opinión, el movimiento transgénero solo existe en la medida en que la investigadora ha utilizado dicho marco analítico. Toda la información que se da para dar cuenta de su existencia hace dudar paradójicamente de que nos encontremos realmente frente a dicho movimiento. Creo que nos encontramos más bien frente a una minoría activa o un grupo de interés. En su esencialización como movimiento, incluso se echa de menos la existencia de conflictos y disputas en la comunidad trans porque sus diferencias y disputas romperían supuestamente con la unidad y consenso del movimiento trans, cuando es justamente esta conflictividad interna y las relaciones de poder
una de las cosas que más caracterizan a cualquier movimiento social. La cuestión central aquí es, a mi parecer, interrogarse realmente qué se gana en términos sociológicos abordando a las personas y grupos transgéneros como movimientos sociales. ¿Realmente se puede describir y explicar mejor sus prácticas, relaciones, problemas, marginaciones, discriminaciones y luchas con dicha categoría? Su uso, me parece, oculta más de lo que deja ver y niega así la complejidad del fenómeno a estudiar. Seguramente leyendo en otras claves analíticas los procesos de organización de los grupos trans, tanto en el ámbito cotidiano como en el espacio público institucional, se puede dar cuenta de la riqueza del fenómeno sin meterle una camisa de fuerza conceptual que solo daría cuenta de una supuesta decadencia y desarticulación del movimiento tras la aprobación de la iniciativa de reforma del Código Civil del DF. Para salir de los callejones para salir de este callejón sin salida a los que conduce la teoría dominante de los movimientos sociales, se requiere relativizarlas y ponerlas en juego junto con otros acercamientos y perspectivas que enriquezcan nuestras miradas y análisis sobre la diversidad sexual. Esto es justamente lo que se presenta, por ejemplo, en el trabajo de Sofía, quien constantemente se pone en guardia frente a las tendencias de esencializar a los sujetos estudiados, no solo en estas teorías, sino también en las feministas, los estudios de género o la sociología de la sexualidad. Justo por esta vigilancia epistemológica puede dar cuenta de la sexualidad y la política en clave procesual, relacional e histórica. Una estrategia teórico-metodológica semejante permite ir más allá de la homogenización que supone el concepto de movimiento social y observar los conflictos internos de estos actores generados por posiciones de clase, etnia, género, así como de las diferencias de recursos y marcos interpretativos e ideológicos que se movilizan en el conflicto social y político. En relación al trabajo de Karina, y en esta misma línea de reflexión, se muestra muy bien las convergencias y distanciamientos de las luchas políticas y religiosas del movimiento por la diversidad sexual y el de algunas iglesias cristianas a favor del reconocimiento y la legitimidad sexual y de género en el ámbito político y religioso. Como dije, este tema resulta absolutamente novedoso, inclusive en la sociología de la religión en México. Lo que extraño es que no dice mucho en este trabajo, seguramente por el poco tiempo que se tiene para exponer acá, sobre los conflictos que llevaron a los distanciamientos entre los actores de estas luchas. Actores, por cierto, que se presentan como relativamente homogéneos e indiferenciados internamente. También hubiera sido interesante saber más sobre las relaciones y conflictos entre la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y las iglesias católicas y no católicas, así como la composición de la feligresía de la ISM. Inclusive, su trabajo da mucho que pensar sobre las escisiones de la ISM como propia de la lógica de formación de las iglesias protestantes y de la competencia intereclesial en el mercado de la fe, en este caso en Guadalajara. Finalmente, habría que empezar a abordar la constitución de las identidades de la diversidad sexual más allá de la política y dar a lo cultural y a las prácticas cotidianas su peso específico en dicha constitución identitaria. Bueno, ahora le toca al público hacer preguntas y comentarios que sean muy breves y muy puntuales, dirigidos, por supuesto, a las panelistas. Bueno, yo tengo varias preguntas. Primero quiero felicitar a la mesa, fue bastante buenas las ponencias. Y bueno, en general, a Karina y a Sofía, me parece el término homosexual y diversidad sexual como sinónimos. Me parece como demasiado homogenizador, y que dentro de diversidad sexual meten transgénero, meten lesbianas, meten homosexual, meten, no sé si transexuales también lo nombraron, y me parece que la construcción discursiva de cada una es diferente si lo estudias desde un punto de vista histórico. Bueno, ¿qué sucede con la cuestión teórica entre el deseo homoerótico, las cuestiones teóricas que hablan contra la heteronormatividad y las cuestiones teóricas que meten más basadas en una teoría sobre el cuerpo y la performatividad del género, cómo las utilizan para hacer sus análisis? Hablan a Sofía, ¿a qué te refieres con movimiento de liberación homosexual?
porque también me parece que esta es una categoría histórica que en un principio se utiliza, lo de liberación homosexual, sí, como comentaba Karina, hace referencia a cierta cercanía que se tiene a los movimientos con Estados Unidos, pero Nancy Cárdenas, cuando en el discurso mete el tema del lesbianismo, cambia, ¿no?, la perspectiva. ¿A qué te referías, Sofía, con que traspasa la heteronormatividad? Y pues retomo esto que se me hace muy importante que decía Sofía sobre las formas en que se crean los discursos, no solo los discursos de identidad, sino los discursos de heteronormatividad o de control sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿cómo ven? O sea, sobre hacer un análisis de qué forma el Estado se configura como normalizador del cuerpo y bueno, y de la identidad sexual. Y la última era para Berenice. Y bueno, me gustó tu ponencia, pero en la última parte, sí, el movimiento transgénero que surge como en los 90, como movimiento discursivamente para ellos, ¿cómo ves y cómo se va configurando las nuevas teorías discursivas sobre el cuerpo? Porque, por ejemplo, yo veo que hay como grupos queer, hay grupos trans y hay grupos que tienen todavía una lucha hacia el VIH, y eso de qué forma crea alianzas o crea rompimientos. Y ya. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Por favor. Contesten ustedes. Bueno, mi pregunta no va dirigida a alguien en específico, sino más bien quien guste, porque retomo de los tres casos y lo hago en función de un trabajo que yo estoy haciendo sobre San Luis Potosí, y cómo emergen las identidades sexuales y se politizan. Y pensaba que el caso de la ciudad de San Luis Potosí es muy similar al que comenta Sofía sobre Ecuador. Y me preguntaba qué habría de diferente entre Ecuador o factores que incidieron para que en Ecuador la politización se diera de manera tardía, a diferencia de, bueno, estoy viendo el caso del grupo Shakira en Juárez, o bueno, en México desde el 78, o en Guadalajara desde el 81, me parece. ¿Qué sí hubo en estos espacios? ¿Qué factores hubo que permitieron que la politización se diera de manera exitosa y un poco cercana al caso de la Ciudad de México y por ejemplo, en Ecuador, ¿qué no ocurrió? Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, una más por el momento. A la señora, por favor. Nada más que sí me gustaría saber el punto de vista de los ponentes sobre la representación que pudieran tener el grupo de minoría, no solamente por su preferencia política en los congresos. Señor, por favor, un último después. Ahora sí. Esa sí va a ser pregunta. Para Karina Berenice, me gustaría saber si en el material que revisaste se establece como clave a la transferencia de activismo, de identidades, de movilización, permanencia o contacto con el exterior, porque nombraste desarrollo de esas actividades fuera, pero ¿cómo llega, cómo entra? Además de la iglesia, además de la organización que se va creando, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Berenice, ¿puedes empezar, por favor? Ay, Gabriela, creo que quieren… Perdón, una última. Creo que ¿hay alguien antes que yo? No. A mí me parece que es muy propositivo, muy bueno esta noción de politización de las identidades sexuales no normativas que utiliza Sofía en su trabajo. Creo que esto nos resuelve algo que escuchaba yo aquí con alguna de las Karinas, o con las dos Karinas,
Perdón, Berenice, es que no veo, perdón, hay otra Karina por aquí, por eso me confundo, y que lo leo con mucha frecuencia, que dice, los homosexuales y las lesbianas se manifestaron. Pero bueno, no son los homosexuales ni las lesbianas ni las trans, sino son las trans, los gays politizados. Entonces creo que pensarlo como lo está pensando Sofía en su trabajo es muy provechoso porque nos evita esta generalización engañosa y nos puede permitir profundizar mejor en el análisis. No sé cómo lo vean ustedes y si lo consideran pertinente para su investigación. Bueno, felicito a las tres ponentes y le agradezco y felicito también al comentarista porque nos hizo ver muchas cosas muy importantes. Karin. ¿Yo? Dice, bueno, sí, a mí justo cuando escuchaba lo de politización, ¿no cómo era? Procesos de politización. Por un lado, que esa era un poco mi intención al iniciar la investigación en maestría. Sin embargo, en ese momento yo opté por denominarle movimiento social. Y efectivamente lo que me encontré es que había más, o se mostraban más procesos de distintos tipos que un movimiento unificado como yo inicialmente lo tenía en mente, pero justo eso fue también una parte que motivó con la que continué mi trabajo, que es pensar justo a los movimientos como espacios de ruptura, espacios no lineales y espacios donde no hay necesariamente tendencias, pero que sí está ocurriendo algo. O sea, el movimiento trans, pensándolo como grupos y colectivos que están impulsando o están reflexionando sobre asuntos que en otros colectivos, como podría ser el homosexual o el lésbico, no están, o sea, hay discusiones que ahí no están, que hay discusiones que comparten. Contestando un poco también lo que me preguntabas de estos grupos trans, queer y que están enfocados más al VIH, lo que yo he encontrado es que justo por esta visibilidad de los colectivos y grupos trans, las financiadoras especialmente están poniendo especial atención en el VIH y esto está haciendo que por un lado sea el tema para muchos colectivos trans, el tema es VIH, también está generando rupturas por la búsqueda de financiamientos, o sea, justo hay grupos que están trabajando con la misma población o en direcciones similares, pero están opuestos porque hay un financiamiento de por medio u otras cuestiones, pero bueno, el financiamiento sí ha pesado, sí está pesando. Por otro lado, referirme a que es por ejemplo, las opiniones que yo rescaté de las personas que he ido conociendo a lo largo de este camino y la mayoría son activistas, sí están en condiciones de denominarse movimiento, o sea, sí que creo que no ocurre con otros sectores, o sea, por ejemplo, ahora estoy trabajando con trabajadoras sexuales trans, que por supuesto no están, o a menos que tengan relación con un colectivo o un grupo, no están bajo el paraguas de lo trans. Esto es de un sector de clase media que está politizado y que además tiene vínculos con otras organizaciones en otras latitudes, ¿no? Entonces, yo hacía referencia a estos grupos organizados y que bueno, que tienen trayectorias muy disímiles entre ellas y también por regiones, no es lo mismo lo que está pasando en Saltillo que lo que estaba pasando o lo que está pasando en Oaxaca, por ejemplo.
Gracias. Bueno, pues primero sobre las distinciones entre homosexualidad y diversidad sexual. No las use, creo yo, como sinónimos estas dos, pero sí tengo algunos, pues sí tengo que definir claramente cada uno de estos conceptos, lo cual no sé si esté tanto dentro de la competencia de mi trabajo y en este sentido quizá más me convenga hablar de identidades no heterosexuales. En el caso de Guadalajara yo me he encontrado, por ejemplo, mujeres que se asumen como gay y no como lesbiana. Yo inicialmente había establecido una distinción de hombres homosexuales, mujeres lesbianas, pero insisto, los mismos sujetos se nombran de maneras tan variadas y tan diferentes que no sé si dentro de mi trabajo esté el tiempo y el alcance de hacer una distinción conceptual entre estos términos, o más bien me convenga hablar de identidades no heterosexuales en general, porque el mismo concepto de diversidad sexual para algunos autores incluye también considerar la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí me metería también en algún otro conflicto en términos de conceptos. Sobre la pregunta de qué permite una politización exitosa en México, pues yo creo que ahí tiene que ver mucho con el contacto que hubo al exterior, un poco lo que comentaba Sofía, ¿no? O sea, muchos de los activistas que iniciaron el movimiento lésbico gay en México, pues eran personas que tenían contacto con literatura de otros países, estaban muy cercanos a las luchas políticas que se llevaban a cabo en Estados Unidos, y pues esto a final de cuentas les dio muchas herramientas para formar este movimiento de liberación homosexual en los 70s, 80s, y más adelante ir integrando otras identidades sexuales y de género. Y en el caso concreto de Guadalajara creo que tiene que ver mucho con la cercanía con el DF. O sea, si vamos viendo la propia historia del movimiento lésbico gay en México y en Guadalajara, vemos que sobre todo en la década de los 80s la Ciudad de México fue como una especie de hermana mayor, yo le llamo, para Guadalajara, ¿no? En el sentido de que le siguió mucho los pasos en ese recorrido que iba haciendo. Hubo muchas alianzas también entre estas dos ciudades, muchas actividades que se realizaron en común. Y un ejemplo claro para mí en este sentido pues tiene que ver con la formación del movimiento de liberación homosexual aquí, que después Pedro Preciado hace en Guadalajara en el 81, con la formación del Grupo Fidelidad en la Ciudad de México en los 80s y 3 años después en Guadalajara. Y sobre la pregunta de la permanencia y ese contacto con el exterior, pues ahí retomaría otra vez lo mismo, ¿no? Creo que justamente se produce a través de estas intersecciones que se dan entre los mismos movimientos sociales, feminista, estudiantil, las apuestas de corte socialista que tenían lugar sobre todo en los 70s, 80s, y yéndonos ya un poco más a una temporalidad mucho más cercana, yo colocaría también como un punto central en lo que yo traté de abordar mucho más ampliamente, la propia transnacionalización de las religiones, ¿no? Creo que no es un asunto casual que muchas de estas iglesias que yo les comento hayan surgido en Estados Unidos o tengan presencia en otros países. Creo que ese es también un eje central. Y por otro lado, el mismo papel de los medios de comunicación masiva, esta reivindicación de derechos que empezó a construirse desde distintos escenarios. Y en el caso concreto de los líderes y de la feligresía de las iglesias, que fue un asunto que yo no abordé en este trabajo, creo que tendría que ver mucho también justamente en estas dimensiones de la permanencia y los contactos, las fuertes pertenencias religiosas que han tenido dentro de la Iglesia Católica. O sea, no es casual tampoco que muchos de los líderes hayan sido seminaristas, que algunas de las mujeres que están en estos grupos o iglesias hayan estado en los conventos, y creo que pues esto también nos habla mucho de eso. Y que tiene que ver directamente en por qué no son nada más homosexuales, lesbianas o transexuales, sino que son sujetos politizados, ¿no? Creo que todos estos elementos, a final de cuentas, confluyen en eso, en esas diferencias que van construyendo estas trayectorias y de otras personas o de otras posiciones que no tienen acceso, o simplemente el contexto es muy diferente a este que yo estoy presentando. Sería todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Este tema de la diferencia entre homosexual y diversidad sexual, yo creo que es en el campo de los estudios de la sexualidad,
el tema de cómo se nombran los sujetos es tan difícil como lo que estábamos discutiendo ayer con el tema de qué estudiamos, género o mujeres. O sea, el campo, en el tema analítico es bastante complejo y denso. Ustedes mismos pueden darse cuenta en el tema de los estudios de la sexualidad, cómo hay una producción académica de los estudios gays y lésbicos, los queer studies, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es un tema importante a discutir aquí también, porque una de las hipótesis que yo tengo es que en el tema de las identidades sexuales está atravesado el tema de género transversalmente. O sea, hay ahí una estructura de dominación de género que por más que tú digas hay distintas identidades, las experiencias sobre la sexualidad son al infinito. Yo creo que hay una estructura de dominación de género que hay que siempre tomar en cuenta en términos analíticos. Y en términos empíricos, bueno, cuando yo uso el tema homosexual es más bien histórico, situado que en el contexto de los años 60, 70, esa era como más o menos la palabra que estaba ahí y que además estaba siempre entre paréntesis y siempre en discusión. Por ejemplo, ustedes pueden ver, creo que lo vi ayer por aquí, el trabajo de Rodrigo Laguarda sobre ser gay en la Ciudad de México, habla sobre el proceso de asimilación a lo gay. O sea, lo gay no es que nació así porque sí, hubo un proceso de deslindarse de la carga estigmatizante de la palabra homosexual de la época para hacerse gay. Obviamente esto tuvo mucho pegue acá en la Ciudad de México por el tema de cómo viajaban los repertorios de acción colectiva de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Los procesos de asimilación de Estados Unidos son muy parecidos a los de la Ciudad de México. Entonces, esa es una primera cosa. Que también lleva al segundo tema sobre el tema de la performatividad de género, que yo creo que ahí sí hay que recuperar a Butler en esos temas más estructurales, de esa estructura de género, en donde se performa la norma, y hay que cuestionar por qué se performa la norma y por qué, no, por ejemplo, en el caso que yo planteé, por qué a muchos de la militancia de homosexuales les molestaba los travestidos, les molestaba la imagen irruptiva de la identidad feminizada, etcétera, 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 que no pasaba con las mujeres, o sea, incluso hasta hoy. O sea, si tú ves en el tema trans, a mí siempre me quedan preguntas que por qué es mucho más visible la transfeminidad que la transmasculinidad, ¿sí? Porque hay relaciones de poder que están ahí atravesado por temas de género. También tiene que ver esto con el tema de lo que les decía de la compulsión binaria, que no solamente está en este tema de lo heterosexual y de la homosexualidad, sino que dentro de los propios, estos cánones binarios que queremos romper, que yo creo que hay que romperlos, pero también hay que tomarlos en cuenta para analizar estas dinámicas más estructurales, en los temas de las identidades sexuales se reproducen, ¿sí? O sea, se reproducen. Habría que hacer, como dice Marco, estudios más de la vida cotidiana para ver cómo esos deseos, esas prácticas de la performatividad permiten dar cuenta de aquello. Con respecto me gustó mucho la pregunta de tu trabajo de Potosí, porque yo soy ecuatoriana y estudié Ecuador, y luego estudié Bolivia, que es un país andino, vecino, más o menos parecido. Cuando llegué a México realmente, e hice el trabajo comparativo, realmente lo que creo que lo más importante es ver cómo esa comparación te permite salir del caso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, de que hayamos hablado recurrentemente aquí es el tema de la cercanía a Estados Unidos y de la militancia cercana a esos procesos, pero también a una densidad social y política del DF que yo no creo que hubo en otros lugares hasta los 80s, sobre todo en Guadalajara y Oaxaca. Habría que ver en el caso de Potosí cómo fue. O sea, procesos de urbanización del Distrito Federal, la centralidad política del Distrito Federal que permitía también que varios actores estén en constante lucha, el tema del movimiento estudiantil, de las mujeres, etcétera, etcétera. Todo eso permitía que haya una densidad muy grande en el Distrito Federal. Habría que comparar qué pasa con las otras cuestiones en México, que yo no lo hice, pero cuando yo comencé a hacer los análisis de archivos, vi que apenas llegaban como congratulaciones para el movimiento mexicano en los años 80, o sea, y fue precisamente el movimiento de Guadalajara que decía, pues aquí queremos hacer esto, etcétera, etcétera, y también el de Oaxaca. Y finalmente también el tema de cómo el Estado normaliza el cuerpo, pues sí, eso es un tema que estoy trabajando ahora un poco, y yo creo que una cosa importante que hay que pensar es que el Estado tiene sexo, es patriarcal, es heteronormativo,
y desde ahí se generan un montón de luchas respecto también a cómo se construyen las leyes. O sea, en el DF la ley del matrimonio igualitario no dice entre dos personas del mismo sexo, dice entre dos personas, como podemos ver que es diferente en el caso argentino. La ley de identidad de género también pasa por procesos de patologización para atribuir esos parámetros binarios. Entonces sí creo que eso es una tarea también importante de lo que hablábamos ayer con el tema de seguir discutiendo la articulación entre sexualidad y política, que aunque no crea Marco, es todavía un tema que no se ha realizado y que no se ha hecho con un detenimiento. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una última intervención. Sí, muy breve. Sí, bueno, lo que pasa es que en la cuestión pues bueno, retomo esta cuestión de la politización de los grupos, tiene que ver, esta politización de los grupos tiene que ver con crear discursos sobre la identidad misma del grupo. Entonces, si se politiza un grupo desde la cuestión lésbica, no es una cuestión solo homoerótica, de mujeres que se acuestan con mujeres son lesbianas, o hombres que se acuestan con hombres son homosexuales, sino más bien esta creación de identidad que se hace desde los grupos, como qué se le denomina lesbiana, qué se le denomina homosexual, qué se le denomina gay, es toda una categoría que va contra la heteronormatividad, pero tiene diferentes puntos de vista. Entonces, a lo que decía Karina, no es como una cuestión de heterosexualidad y lo contrario, homosexualidad, ¿no? Es una cuestión de disidencia a la heteronormatividad. Y los heterosexuales, las personas heterosexuales pueden ser disidentes a la heteronormatividad, pero hay que ver cómo se va construyendo este discurso. Y lo comentaba porque decías la cuestión de las Patlas, Patlatonali, ellas en el 86 tienen que organizar, son las promotoras de la organización del Encuentro Nacional Lésbico en México, y tienen un discurso muy laico. Ahí habría que revisar como qué es lo que están promoviendo y cómo van construyendo también desde la cuestión del feminismo su discurso. Un último comentario por allá, o pregunta. Pueden contestar. A ver si la puedo articular bien, porque me falta café, pero me pregunto si en la lucha política, en los procesos políticos, se ha habido, encuentran que hay un reclamo a un reconocimiento de transgénero que no se ha mediatizado por lo médico. O sea, se puede hacer un reclamo de quizás me declararon mujer-hombre cuando nací, pero no me siento así, quiero un reconocimiento de esa complejidad de mi identidad, que no implique tener que comprobar que me vio un médico que tomó hormonas, que puede haber ese tipo de reclamo sin el recurso a la medicina y a la psicología, etcétera. Gracias. Pues sí, se está intentando, ¿no? Creo que no es muy sencillo porque, por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos, solamente está el caso de México y de Argentina, donde se ha elaborado una ley que intenta, que posibilita que las personas, para empezar, sean ciudadanas y ciudadanos en su país, ¿no? Entonces es complicado porque las negociaciones justo es con estas estructuras partidistas y con este Estado que, como decía Sofía, pues tienen nociones muy fijas y muy binarias sobre los géneros y en general sobre las personas, ¿no? O sea, la persona es persona en tanto se defina como hombre o como mujer. Y eso complica porque entonces, por ejemplo, existen actualmente aquí en el DF, existen grupos que se oponen a este tipo de reformas
pero que no, eso implica que no hagan su cambio de documentos y eso implica que queden al margen de estos avances, si se quiere entre comillas, pero avances, para que estas personas no sean detenidas. Por ejemplo, en el caso de Puebla, son detenidas o detenidos porque llevan una identificación que no corresponde a su apariencia. Entonces, creo que, como mencionaba, el discurso por una despatologización ha movido estas tendencias, pero se vuelve muy complicado a la hora de poder articular ciertos avances, ¿no?, para los propios colectivos. Muchas gracias. Con esto cerramos la mesa y le damos gracias a Karina, a Sofía, a Berenice y al público por su asistencia. Los invito a participar en las siguientes mesas. Gracias, Marco. Ustedes.